El año 1837 en Inglaterra sube al poder la reina Victoria, una joven de 18 años que gobernó por más de 60 todo el vasto territorio que componía la corona, una época permeada por la imagen de la pureza, la virginidad y las buenas apariencias. Esta emblemática era en la historia británica habría servido de inspiración para que años después, en 1977, se fundara Victoria's Secret, una empresa orientada a la venta de ropa íntima femenina, perfumes y cosméticos que aludiera a la perpetua belleza y juventud, una cuyo nombre se puede teorizar nace como una alusión a esta época de moralidad puritana y como respuesta rebelde a la nueva era, la liberación sexual. Esta palabra, a veces escandalosa, escala todos los días en la boca de muchas personas. En el siglo XXI la cultura y la sociedad occidental son la antípoda a lo que antiguamente se predicaba. A pesar de que en la era victoriana existía la venta de esposas y la prostitución, la imagen idealizada de las jóvenes niñas permanecían como una crisálida de pureza. La infancia resultaba la época de la inocencia, un alejamiento a la cruel existencia y demás. Esta imagen dio origen a un nuevo terreno para que los artistas de ayer y hoy intenten plasmar su propia visión de la belleza pueril, y a veces, como compete en el video de hoy, de manera muy incorrecta. Hace ya 2 años saqué un video que le fue bien para los estándares de mi canal, pero al revisitarlo pude percatarme del vago trabajo que hice en muchos aspectos de investigación. Y no se equivoquen, este no es un remake de tal video porque no me centraré en la novela de Nabokov para dar mi punto, sino que he decidido partir desde la propia cosificación infantil en la ficción, haciendo especial hincapié en lo que hoy nos muestra el maldito Lolicon y cómo tú, fanático marrano de ese material, deberías considerar enormemente la idea de practicar salto de bungee sin la cuerda o comerte un sándwich de escopeta. Partamos desde lo básico. La pedofilia, o antiguamente también referida como paidofilia, se trata de una parafilia que constituye a una fuerte atracción hacia menores de edad, una por lo general oscilante en edades menores a los 12 años. Pues es a partir de esta misma que el sujeto de fijación pasa a la pubertad y ya no constituiría como tal una parafilia establecida. Además, se estima que la mayoría son varones y a menudo los sujetos de estudio han desvelado ser víctimas de abuso durante la infancia y de padecer un trastorno de personalidad antisocial, que más pronto que tarde los lleva a pasar de esto a esto. Prefiero censurarlo todo para que YouTube no me desmonetice, pero volviendo con el hilo, existe una gran diferencia entre uno y otro, por lo general resumida entre los pasivos y depredadores, siendo estos últimos aquellos que obligan, amenazan y perpetran daño físico y psicológico a los niños. De acuerdo con el libro Alicia en el lado oscuro de Pablo Santiago, la humanidad sentía que dolía pero no quería pincharse. Por ello significó un tabú cultural, excepto en determinadas sociedades que la ejercían como parte de sus ritos de iniciación, dando así constancia de que el tema del abuso a menores es uno tan antiguo como la misma humanidad. Ejemplos que da el libro, el caso de los griegos, quienes no lo veían como un abuso a los menores, sino como un acto concienzudo y legal entre docentes y alumnos. El libro nos insta a verlo desde un punto de vista antropológico y como en la antigüedad esto se veía como un proceso a la adultez. En el caso de los romanos podemos ver que esta práctica distaba mucho de la ritual del anterior y pasaba directamente a casos de moralidad dudosa y declive humano. Pero estas prácticas resultaban laxas en situaciones como lo eran con los esclavos, es decir, familias que poseían sus propiedades, personas, prácticamente podían hacer lo que querían porque a final de cuentas eran de ellos. Eso incluía el abuso sexual de los mismos sin importar su edad. Para 1973 el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM, dejó de considerar a la homosexualidad como un trastorno de la personalidad, una condición a la cual en la actualidad pedos consagrados esperan que la definición de la suya sea igualmente revocada. Una serie de demandas en su mayoría poco justificadas y que por cierto el mismo DSM ya tiene contemplado cuando pacientes con este desorden mental
aluden a que de igual manera los niños disfrutan del acto sexual o lo atribuyen a una mera excusa educativa. Según el psicoanálisis y la teoría freudiana, los pacientes no han madurado psicosexualmente y por lo tanto les cuesta relacionarse con otras personas de su misma edad. El contacto sexual con demás adultos les resulta poco satisfactorio y a menudo sus mismos gustos son más pueriles o infantiles. Es por ello que recurren a cumplir sus necesidades a través de la interacción con menores de edad y a los cuales buscarán planificar el abuso, la mayoría de las veces empezando con sujetos de la misma familia. De esta manera, el yo del pedo acepta su mal como consecuencia de la mala integración de su infancia y sus problemas no resueltos con la madre, un conflicto interno que los lleva a buscar aliviarlo a través de los niños. ¿Y esto qué tiene que ver con dibujitos? Bueno, en 1992, en algún lugar del mundo se llevó a cabo un experimento en el que se sometió a varios abusadores a estímulos sexuales que involucraran niños mediante videos, fotografías y grabaciones sonoras. De esta manera podían determinar a través de la circunferencia de su miembro el nivel de excitación al exponerlo a tal material. Básicamente una prueba irrefutable para encontrar pedos, ¿no? Pues digamos que posteriores investigaciones al respecto demostraron que la exposición a este tipo de material no necesariamente puede ser la prueba a potenciales fans de cuties, pues arguye que los deseos de los mismos no necesariamente van orientados al ámbito sexual solamente, sino que también a la de afecto o poder. El consumo como tal parece no ser la causa para el cultivo de estos seres despreciables. Por ejemplo, la página manual MSD, y misma que dejaré en la descripción, indica que el uso extensivo de la pornografía infantil es un indicador fiable de la atracción sexual hacia los niños y puede ser el único indicador de la enfermedad. Sin embargo, el uso de pornografía infantil por sí mismo no cumple con los criterios para el trastorno de pedofilia, aunque es generalmente ilegal. Entonces, amiguito que está viendo este video, te preguntarás, ¿por qué ver anime de colegialas me hace un cochinote? Pues para tu mala suerte la respuesta es más complicada de explicar. Quizás no seas un pedo en potencia, pero sí de esos gustos que tienes por el lolicón no están para nada bien. Antes de seguir, partamos por el mismo término que la cultura popular emplea para denominar a las niñas sexualmente atractivas, el término Lolita. Como muchos ya sabrán, proviene de la novela del escritor ruso-americano Vladimir Nabokov. Este hombre nació en 1899 en San Petersburgo, de una familia políglota, por lo que el joven Vladimir desde la infancia aprendió a hablar 3 idiomas, su natal ruso, el francés y el inglés, mismos que posteriormente le ayudarían cuando a los 19 años tuvo que huir junto a su familia debido a la revolución bolchevique de Lenin. Durante su vida adulta se desempeñó como profesor de literatura en la Universidad de Cornell y trabajó en la traducción al ruso de distintas obras. Sin embargo, su sueño de ser escritor constantemente se veía truncado, llegando incluso a los 40 años sin una novela claramente diferenciable, hasta que en 1955 publicaría una que en un inicio también fue difícil de catalogar y sobre todo de imprimir por el tema que trataría. La novela con la que obtendría la fama y notoriedad, Lolita, una novela que por sí misma no requiere una presentación por la manera en la que se permeó en la cultura popular. La historia de un hombre arriba de los 30 que se enamora perdidamente de su hijastra de 12 años, Dolores o Lolita para él. Una obra que obviamente causó revuelo tal que catalogaron al mismo autor como un degenerado, pero quizás la brillantez con la que estaba escrita fue suficiente como para exonerar de todo mal a Nabokov. La prosa del libro narra la historia desde el punto de vista de Humper, el abusador que a lo largo de la obra manipula psicológicamente a la niña para que ésta nunca se le separe, narrando incluso actos de perversión a los cuales la niña está sometida diariamente y que en todo momento tiene el propósito de otorgarle al lector esa sensación de perpetuo asco, pero sin dejar de parecer interesante. Quizás el mismo Nabokov sabía que el lector compraría la obra para saciar su aspecto morboso, pero nunca para engrandecer los casos de abuso en la vida real, sino todo lo contrario. Una crítica a la impunidad del crimen,
aunque el tiempo le daría la contraria al autor, malinterpretando de tal manera el manuscrito que él mismo declararía haber querido destruir para siempre su propia creación. Y hablando de creaciones, existen dos notables versiones cinematográficas. Debido al revuelo que estaba alcanzando la obra, la primera propuesta vendría de la mano del director Stanley Kubrick, quien en 1962 lanzaría una película con el guión del mismo Nabokov. En teoría, el escritor más tarde mencionaría que en realidad Kubrick no habría seguido su guión y en su lugar empezó a cimentar su propia interpretación del libro, que cabe mencionar distaba bastante del ruso. Para empezar, el papel de la niña cayó en la joven actriz Sue Lyon, quien encarnaría una versión la cual resulta a ratos manipuladora frente al deseo de su amante de mayor edad. Una simbología claramente visible incluso con la escena que da inicio al filme, con ese plano del pie de la niña y la mano del hombre en una clara alegoría a este último, que se encuentra rendido ante sus pies. Ante todo esto, el mismo escritor mencionaría las modificaciones, la distorsión de mis mejores y pequeños hallazgos, la omisión de escenas enteras, la adición de nuevas y toda clase de variados cambios no habían sido suficientes como para borrar mi nombre de los créditos. Serían años después, incluso el fallecimiento del escritor, que se haría una segunda versión, estrenada en 1997 bajo la dirección de Adrian Lyne. Una adaptación que se comprometía a ser más fiel a la novela, una propuesta no por menos polémica al contar con escenas en las que los protagonistas mantenían relaciones. Una decisión que no pasó desapercibido cuando Dominic Swain, quien encarnó a la niña Lolita en esta versión, contaba con apenas 17 años de edad. La película se convertiría en un desastre comercial al no poder recaudar ni siquiera la mitad de su presupuesto, pero el calvario más grande se lo llevaría la misma Dominic, quien, a pesar de experimentar una fama momentánea por este papel, pronto se daría cuenta de que su carrera como actriz había quedado estancada en los mismos papeles. La industria no buscaba de ella sus habilidades interpretativas, la quería para hacer el mismo papel, pues lo único que veían en ella era su poder erótico sin más. Lolita sería el único gran éxito que vio su carrera, limitándose a tener una solo dentro de la cinematografía de clase B, una sociedad posiblemente gobernada por esos seres que hoy en día se destapan como acosadores del medio y que a grandes rasgos justifican sus acciones hacia actrices menores por la enorme tradición que había de fondo, y eso nos lleva a explorar la fundación de este mito. La escritora mexicana Ana Clavel refiere en su libro Territorio Lolita, y que cabe mencionar, la mayoría de lo que digo está directamente extraído de este libro, menciona antecedentes dentro de la cultura popular que poco a poco influenciaron a la obra cumbre de Nabokov y la posterior en la cultura popular. Para empezar, hay que hacer especial hincapié en el concepto que propone la misma novela para referirse a las niñas atractivas, ninfulas o ninfet en su versión original. Etimológicamente proviene del latín ninfa, que en primera instancia haría referencia a la mitología griega para designar a las deidades de las aguas y bosques, aunque una segunda revisión podría usarse para describir a mujeres jóvenes y hermosas. Nabokov, además de escritor, dedicó parte de su vida a hacer lepidopterología, o el estudio de las mariposas y las polillas, una etapa de su vida que le ayudaría a relacionar la belleza con la delicadeza, tal y como era para él su personaje de Lolita, y que sin querer años después daría vida al concepto de enfant fatale para denominar a las niñas seductoras y manipuladoras en la ficción, una versión infantilizada de la ya existente femme fatale. Todo esto se escapa de las manos del escritor, empezaba a repudiarlo, sentenciaba cómo la cultura popular maltergiversaba el concepto de su novela y cómo pronto la misma palabra ninfet era utilizada como un estilo de ropa provocador y que daba aires infantiles a la vez. Sin embargo, algo que quizás nunca pensó Nabokov era que en realidad estaba luchando contra un monstruo que ya llevaba años, incluso antes de que él naciera. A ver, pensemos en una historia cuyo personaje principal sea una niña inocente. Ahí está, Caperucita.
un cuento popular de origen presumiblemente francés y recopilado por primera vez a través de Charles Perrault en 1697 y posteriormente por los hermanos Grimm en 1812. Contar de qué va esta historia es algo que está de más cuando todos sabemos cómo empieza y acaba. Eso es lo que hace popular a una historia, la capacidad de contarla sin necesidad de apoyo, pero ¿alguna vez se han preguntado qué historia la reproducen ustedes? La más famosa, la de los hermanos Grimm. La principal diferencia entre esta versión y la más antigua, la de Perrault, es la manera en la que se interpreta a la niña. Para empezar, los Grimm fueron los primeros que introdujeron aquel final feliz donde Caperucita y su abuelita eran rescatadas del lobo gracias a la ayuda de un cazador que iba pasando por ahí. La versión más antigua es contada de una manera que apuesto no le contarías a tu hijo o sobrino. Resulta que la versión de Perrault transcurría de igual manera hasta llegar a la casa de la abuela. El lobo mataba a esta última, se disfrazaba y se echaba en su cama esperando a la nieta de capucha roja. Cuando la niña llegaba, era exhortada por la abuela para comer de un cuenco de carne sobre la mesa, sin saber que la misma es de la original anciana. Luego era invitada a desnudarse e irse a acostar con el lobo. La niña, en un arrebato de astucia, logra deducir que esa no es su abuela y huye por su propia mano lejos de las fauces del animal. Entonces, Ana Clavel menciona que la principal diferencia entre ambas versiones son dos cosas: el componente erótico infantil no presente en la versión de los Grimm, y segundo, la figura masculina protectora, en este caso representada por el cazador en la versión más reciente. Dos componentes que en un futuro serán pieza elemental que caracterizará a las ninfulas de la cultura popular: el erotismo a temprana edad y la siempre dependencia a una figura masculina mayor que las proteja. Y en la vida real, claro que han existido casos así. Les presento a Lewis Carroll. Charles Ludwig Hudson, o mejor conocido en la cultura popular por su seudónimo Lewis Carroll, fue un matemático, pero también escritor de las célebres historias de Alicia en el País de las Maravillas y su secuela Alicia a través del espejo. El personaje central es una niña, una heroína infantil que viaja a un mundo fantástico lleno de extravagancias y demás. Sin embargo, la niña de la que hablaremos no es esta Alicia, sino de la que Carroll se inspiró para crearla, Alice Liddell. Lewis Carroll, quien vivió durante la era victoriana, una de conservadurismo moral, al parecer nadie se le había hecho extraño que un señor mantuviera una amistad con tres niñas, haciendo una especial atracción por la pequeña Alice de 10 años. De hecho, cuenta el mismo Carroll que fue durante un paseo por el río Támesis junto a las niñas, en donde brotó la inspiración para crear su historia. A pedido de Alice, el hombre pasó toda la noche en vela desarrollando la historia y teniendo de protagonista a nadie más que la misma niña, fuente de su deseo. Para suerte de las niñas, la misma familia líder prohibió a sus hijas volver a ver a ese hombre tan extraño. Una decisión que por lo visto nunca dejó de perjudicar a Carroll, persiguiéndolo incluso cuando decidió escribir la secuela en 1967, en donde retomaba a la protagonista, pero esta vez con una perspicacia propia de una niña más grande. Un manuscrito el cual se puede analizar habría sido escrito con amargura cuando el mismo autor cayó en cuenta que aquella niña que amaba se estaba convirtiendo en una adolescente. De hecho, esta misma historia entre sus pintorescos personajes cuadra Humpty Dumpty, un famoso relato de la literatura inglesa, y la cual se cree que Lewis Carroll habría utilizado para plasmar su frustración al respecto, mencionando a través de las palabras del personaje Alicia: si quisieras seguir mi consejo te diría, deja de crecer a los 7, pero ya es demasiado tarde. Por si esto no fuera poco, hay también que mencionar que Carroll también era un aficionado a la fotografía, pero específicamente fotografías infantiles. Sí, era de los cuales no sabemos para qué usaba esas fotos. Llegó incluso a trabajar con Alice, siendo esta niña su favorita para plasmarla en las más extrañas situaciones, como aquella vez que le pidió posar con ropa de pordiosera. Hasta donde se sabe, el hombre nunca le pidió a ninguna niña de la familia Liddell que posara desnuda, pero claro que lo pediría años después, pero esta vez a otras pequeñas.
Una vez su amistad con la familia de Ali se quebrara, Lewis mantendría una amistad con las niñas Beatrice y Evelyn Hatch, a las cuales se sabe que sí logró fotografiarlas desnudas, aunque al final se sabe que por decisión del mismo fotógrafo, los negativos de dichas sesiones fueron incinerados, así que no intentes buscarlas, cochino. Pero ¿sabían ustedes que este problema de sexualización no es propio de las niñas, pues los varones de la ficción sufren algo similar? La versión masculina de la ninfula, según el propio Nabokov, es Faunulo, y quizás el más conocido por la cultura popular sea Peter Pan. Walt Disney Pictures presents Peter Pan. Su creador, James Matty Barrie, escribió el libro Peter and Wendy en 1911. Según este último, nada pasa después de los 12 años que importe mucho. Se decía que el mismo Barrie tenía el síndrome que más tarde denominarían como Peter Pan, en honor a su propia obra. Una condición que se caracteriza por adultos que siguen actuando como niños a través de la evasión de sus propias responsabilidades y la negación a la madurez. La vida de este escritor estuvo marcada por la tragedia. A los 6 años perdió a su hermano mayor, David, una pérdida a la cual resintió más a su madre. Un episodio que incluso llegó a relacionarse con el enanismo que sufrió Barrie cuando ya de adulto no lograba superar el 1,5 metros. Pero quizás la tragedia más fuerte que ha sufrido un faunulo en la historia del entretenimiento viene de la mano del actor Björn Andresen, un actor de origen sueco y que fácilmente su desgracia puede ser comparada con la que sufriría Dominic Swain años después. Este actor, cuyo nombre no creo poder volver a pronunciar bien, se volvió sumamente conocido a corta edad por interpretar el personaje de Tazio en la película La muerte en Venecia de 1971, adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Thomas Mann en 1912. Cuenta la historia de Gustav Bob Assenbach, quien en un viaje por la cálida Venecia se enamora perdidamente de un jovencito llamado Tazio. Una prosa que años más tarde sería comparada con la versión masculina de Lolita una vez esta última se publicara, pues la narración, llena del mismo sentimentalismo carnal y erótico, es fácilmente distinguible. Sin embargo, fuera del éxito de la novela o la película, el joven Björn sufriría por el resto de su vida. Huérfano desde una edad temprana, fue exhortado por su abuela para que hiciera audición para el papel del personaje antes mencionado. Según se cuenta por él mismo en el documental El joven más bello del mundo, todo el equipo, incluido el director Luchino Visconti, quedaron cautivados por su belleza. Le pidieron que se desnudara hasta los calzoncillos para que de esta manera puedan inspeccionar su cuerpo a fondo. Lo llevaron a comprar trajes de baño, le prometieron que se divertiría en la producción, pero nada más alejado de la realidad. Björn fue restringido de muchas cosas con la finalidad de no lastimarse o cualquier cosa que pusiera en peligro su belleza. Eso incluía exponerlo al sol. Cuando la película finalmente se estrenó, lo que parecía un prolífero inicio en el mundo del cine, pronto se convirtió en una pesadilla para el chico. Incluso años posteriores, aquellas promesas de trabajo nunca llegaron, y por lo mientras el joven tuvo que sufrir constantes acosos de mujeres y hombres que habían quedado cautivados por su belleza. El propio Björn había sido degradado a un simple trozo de carne. Tenía el sueño de ser músico más que actor, pero incluso su inmensurable fama no fue suficiente para que siquiera la gente volteara a ver su talento. Envejecería en el olvido, lejos del reflector público. Se dejaría crecer la barba en un intento por ocultar que aquella belleza que le había dado la fama mundial se marchitaba. Participaría años después en una película llamada Midsommar, pero esta vez en un papel secundario. Su belleza le daría la vuelta al mundo y aterrizó de manera curiosa en el país del sol naciente. La belleza juvenil de Andresen también dejaría alucinado al público japonés, siendo este país el que mayor aportación dio a la belleza, siendo figura de la inspiración para una generación de artistas de shoujo. Originalmente viajó para grabar un disco y un comercial. Pronto su imagen quedaría inmortalizada en los trazos que buscaría como Nabokov, como Lewis y como Barrie crear una crisálida de la belleza prepúber. Y es así que por fin aterrizamos en Japón. Ha sido un largo viaje, ¿no? Cochinote. La sexualidad en Japón es, a ojos occidentales, curiosa.
Si bien es cierto que la cultura de la privacidad es algo que caracteriza al país, otros factores provocan que cada año sufra una disminución demográfica, ya sea por los altos costos de mantener un hijo, las extenuantes horas de trabajo que los deja con poco tiempo para socializar, o simplemente porque no quieren. Pero el día de hoy vamos a hablar de un género que pocas veces parece tomarse con seriedad en el país. Este hombre se llama Hideo Azuma, fue un mangaka que fue conocido como el padre del lolicon. Alcanzó el éxito con obras como Futari Togonin, de las cuales resalto las bromas atrevidas con las que venían cargadas. Otras obras como Olympus no Poron lo harían acreedor de premios tan prestigiosos en el medio como lo es el Osamu Tezuka. Y ahora que estamos hablando del dichoso lolicon, hay que decir que la misma palabra resulta una abreviación de Lolita Complex, un término que era únicamente utilizado para el anime pero claramente influenciada por el personaje de Nabokov. El estilo de este género es por no menos cuestionable, siendo de sus principales características que las niñas protagonistas sean kawaii o adorables pero en todo momento eróticamente activas. Pero como todo en la vida existen los límites. El 23 de julio de 1989 se detuvo a un hombre llamado Tsutomu Miyazaki, principal sospechoso del asesinato de al menos 4 niñas. Al catear su departamento se descubriría no solamente que era el responsable de estos crímenes a través de videos y fotografías que solía tomar, sino que las autoridades se sorprendieron de la enorme cantidad de productos anime que tenía, entre ellos un género polémico entre la sociedad japonesa llamada eroguro y, como no, material lolicon. La prensa llamaría a este monstruo como el asesino otaku. La polémica que desató llevó a la sociedad a pedir la regulación de anime y manga, arguyendo que incitaba al abuso infantil. Un mundo estigmatizado muchas veces se ve como el principal factor que pervierte a la sociedad. Poco después de su arresto se fundó una organización llamada Caspar. Este grupo estaba conformado por padres de familia, grupos feministas y políticos que buscaban la regulación de la pornografía en el país, incluso si era meramente ficcional, arguyendo temas como que los mangas debían ser censurados y retirados de muchos puntos de venta para evitar su rápido esparcimiento. El principal motivo fue lo ocurrido con Miyazaki. Parecía completamente coherente realizar tales acciones para evitar el nacimiento de un nuevo asesino. Sin embargo, en un país capitalista como Japón, y a la cual la venta del contenido orientado al anime otorga un derrame económico tan significativo, no cedería tan fácilmente. Hasta la fecha, en países conservadores, el tema del anime y sus efectos en la juventud resulta un tema controversial. Incluso la misma ONU ha pedido al país nipón que regule este material, arguyendo prácticamente lo mismo. Pero frente a este ejemplo de pedo, ¿qué podemos decir de la relación acerca del lolicon y los verdaderos crímenes que se cometen? Por ejemplo, el ensayo Lolicon: The Reality of Virtual Child Pornography in Japan de Patrick Galbraith expresa que el auge del lolicon en el país permitió también que lo hiciera otros géneros bastante polémicos, como lo eran los mangas hardcore, pero también de los hechos por fans como los doujinshi. Durante el auge del lolicon en los años 70, se estima que para los 80 la cantidad de hombres que leían shoujo, un género principalmente orientado a mujeres jóvenes, aumentó, movidos por el arte de mangakas como Hideo Azuma. Para seguir separando la teoría loliconera de la pedófila, el psicólogo Saito Tamaki, quien en el año 2000 escribiría acerca de la sexualidad del otaku, exponiendo que los ávidos consumidores de lolicon son capaces de distinguir la ficción de la realidad, y el consumo de dicho material no les crea el deseo de buscar replicar lo visto. Casos como el de Tsutomu Miyazaki serían entonces un caso aislado, y comprobado que las acciones que lo llevaron a delinquir son muchas más que la propia adicción que tenía al lolicon y demás material dañino. Aunque esto no exonera realmente a los que les gusta consumir este material, y es claro que su mera comercialización y exhibición sí presenta un problema para la sociedad contemporánea. Mientras buscaba información para formar un perfil psicológico del loliconero, me topé con este video que dejaré en la descripción, pero al menos puedo decir que propone distintas maneras de interpretar a los consumidores, pero todas orientadas a personas que tienen un vacío interno.
manifiestan su deseo de inserción en dramas protagonizados por niñas, pues de esta manera pueden canalizar esas ganas de manifestar poder sobre situaciones que no pueden ser sorteadas por las niñas protagonistas. Otra razón puede ser al muy estilo Nabokov, la apreciación meramente de la naturaleza infantil y en muy pocas ocasiones usado como material, bueno, digamos, para saciar el deseo sexual de los pedos. Así que puedo concluir que Lolicon no representa un problema como generador de casos de acoso a menores. Sin embargo, también considero este cierre como una oportunidad para hablar sobre serios problemas en la actualidad que sí tienen que ver con niñas directamente. Hablando primero de Japón, hay que mencionar la práctica conocida como chicas de compañía, donde menores de edad venden su servicio para pasar la tarde con solitarios hombres que están dispuestos a pagar, para lo que mucho representa una versión legal de la prostitución, alegando que el servicio como tal no es para ese propósito. Lo cierto es que los casos de violaciones o que se corra el peligro aumenta para las jóvenes que trabajan en esto. Y bueno, ¿qué podemos decir de México, un país donde las mujeres diariamente corren peligro? ¿Qué se puede decir de las niñas? Tal vez el caso que más escandaliza a la sociedad mexicana es la venta de niñas en estados como Oaxaca o Chiapas, arguyendo ser una tradición de muchos años y que las autoridades no hacen prácticamente nada para prohibir esto. Para opinión de un extraño de internet, estos últimos casos son los que deberían preocuparnos más que meros dibujos que parecen niñas. Pero no se dejen engañar, odio el lolicon y considero que si a ti te gusta, no te hace pedo, pero sí un pelagatos con mal gusto en anime. Y si te excitan los niños en general, pues métete una de estas en la boca y jala el gatillo. Y bueno, hasta aquí termina el video. Muchas gracias por verlo como siempre. En realidad creí que tendría este video listo para Navidad y luego para Año Nuevo, pero lo cierto es que pues no pude. Como sea, muchas gracias por verlo hasta el final. A los que llegan hasta aquí son a los que les irá mejor este año. No olviden suscribirse y compartir este video con su amigo Loliconero para que se le quite eso. Bye.